En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con el estudio del catecismo. Vamos a la pregunta 78. Vamos a leer la pregunta y la respuesta todos juntos. ¿Cuál es el octavo mandamiento? El octavo mandamiento es: no hurtarás. Muy bien, este sector de preguntas y respuestas es bastante breve. Lo primero dice: ¿tiene Dios un derecho supremo y soberano sobre todas las cosas? Y la respuesta es que sí. Ahí se menciona un pasaje de Hechos donde dice que Él es Señor de todos, pero creo que es útil también considerar algunos versículos que nos da el cuadro más completo, pensando en Dios como el dueño de todas las cosas. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, Dios es el propietario absoluto de la tierra y de todo lo que contiene. Él es el creador. En el Salmo 50, 10 y 12 dice: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados, porque mío es el mundo y su plenitud. De modo que Dios confirma en su palabra no solamente que Él es el creador, sino Él es el dueño de todo. Él tiene la posesión absoluta. Él es el propietario, ¿verdad? Por su creación, porque es su creación. Entonces, desde esa perspectiva entendemos que Dios, que es supremo y soberano, es el dueño de todo. Sin embargo, Dios ha delegado y ha dado al hombre no solo habitar en la tierra, sino también sojuzgarla, obrar en ella, y dentro de eso también entonces existen las posesiones legítimas. Dice la siguiente pregunta: ¿tienen los hombres un derecho delegado sobre las posesiones que les pertenecen legítimamente? Y la respuesta es sí. El Salmo 115, 16, la tierra ha dado a los hijos de los hombres. Debemos pensar que en la Escritura se defiende esta idea de el derecho de propiedad. El solo hecho de que exista un mandamiento que dice no hurtarás implica que alguien está tomando lo que no le pertenece, es decir, alguien es el dueño y es el dueño legítimo de eso. En el noveno mandamiento esto se expande, en el décimo, perdón, se expande aún más cuando se habla de la codicia, ¿verdad? Que podría ser quizás algo previo muchas veces al hurto, pero se habla de una lista de cosas de que se puede codiciar que le pertenecen al prójimo: la casa, la mujer, el siervo, los animales o cualquier otra cosa que entendemos calza dentro de la propiedad. Y lo que vamos a ver entonces en estas preguntas y subpreguntas es que se apunta a argumentar eso, de que hay una propiedad legítima y por lo tanto Dios ha colocado ese mandamiento allí porque atenta en contra de esa propiedad legítima. Dice lo siguiente: por tanto, ¿es pecado privar a alguien de este derecho que le ha sido dado? En Levítico 19:11, no hurtaréis y no engañaréis. Entonces, es clara en las Escrituras que el hurto es algo pecaminoso y por lo tanto hay una defensa de la propiedad legítima. De hecho, cuando ustedes leen el Antiguo Testamento se habla mucho acerca de la herencia, ¿verdad? Entonces, si hay una herencia es porque esa propiedad era legítima para su dueño y ante su muerte se lo ha dejado a sus
herederos. Veamos aquí la última, dice, y era una prohibición, y era necesaria una prohibición así. La respuesta es sí, porque todo hermano engaña con engaño. El pasaje de Jeremías que apunta, ¿verdad?, a una época muy terrible de Israel, y evidentemente el robo y el engaño era la moneda corriente. Vamos a leer nuevamente la pregunta y la respuesta y pasamos a la siguiente. 78, todos juntos. ¿Cuál es el octavo mandamiento? El octavo mandamiento es no hurtarás. Vamos ahora a la 79, todos juntos. ¿Qué se exige en el octavo mandamiento? El octavo mandamiento exige procurar y hacer progresar de forma lícita las riquezas y el bienestar de nosotros mismos y de los demás. Muy bien. ¿Nos es lícito buscar nuestro propio beneficio temporal? Y la respuesta es sí. Dice Génesis 30:30, y ahora, ¿cuándo proveeré yo también para mí, para mi propia casa? Notemos que Dios ha mandado a los hombres en esta tierra, ya lo vemos, ¿verdad?, desde el inicio de la creación, la responsabilidad de trabajar, ¿verdad? Aún Adán en el huerto, en un entorno perfecto, ¿verdad?, sin adversidades, él era llamado a trabajar en esa tierra. Pero vemos después de los efectos de la caída que esta responsabilidad aún sigue. Ahora crecen cardos y espinas, ahora hay más sudor de la frente, hay cansancio. Si lee usted Eclesiastés se da cuenta de la vanidad que hay en medio de toda la vida, y muchas veces el trabajo es lo que absorbe gran parte del tiempo del ser humano, pero es correcto, es lícito y es necesario proveer para las necesidades. El agricultor, si no se levanta y planta la semilla, no espere que en algún momento entonces tenga fruto. Bueno, entonces debemos considerar que es lícito y que debemos hacerlo. Más bien hay un pecado, una negligencia en no hacerlo, ¿verdad? Porque si no provee por medio de un trabajo lícito, ¿cómo está proveyendo para sus necesidades? ¿Será que está quebrantando el derecho de la propiedad legítima del otro para tomar lo que no le pertenece? Dice así, deberíamos buscar nuestro propio beneficio temporal aplicándonos a algún llamado legítimo. Y esto tiene que ver con un llamado legítimo que puede ser una vocación o un oficio o un negocio. Vea cómo lo dice aquí en 1 Tesalonicenses 4:11. Procurad tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, en vuestros asuntos, en sus trabajos. Cada uno debe hacer lo que le corresponde hacer. Lo que debemos hacer es trabajar, proveer para nuestras necesidades y las necesidades de nuestra familia. Algunos trabajarán en una cosa, otros trabajarán en otras, pero debemos procurar obtener esos recursos para nuestro mantenimiento, sostenimiento de una manera digna y lícita. Deberíamos buscar nuestro propio beneficio temporal siendo diligentes en este llamado. Noten lo que dice aquí, Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Vean, algo maravilloso que pasó en la época de la Reforma Protestante es que el entendimiento de la importancia de la gloria de Dios en la vida de una persona, y que la persona está buscando la gloria de Dios y el deleite en Él como lo más importante, no solo estaba limitado a la cuestión ceremonial, al culto o a las paredes del templo de la iglesia, sino también que tiene que ver con el día a día. Entonces los reformadores insistieron mucho en esto, en que se debe glorificar a Dios con todo lo que se hace en la vida. El trabajo, como decimos, es una de las formas en las que
debemos llevar gloria a Dios. Por eso debe ser un trabajo lícito, por eso debe ser algo digno. La vocación, ¿verdad? El oficio a lo que alguien es llamado o a lo que alguien se dedica, porque si bien algunas personas tienen un oficio, una vocación específica, la cual mantienen toda su vida, la realidad es que muchos en la actualidad o por mucho tiempo han cambiado de medios o de formas de obtener los recursos para sus necesidades. Pero ¿cómo debemos hacer esas cosas? Debemos hacerlo como lo ve el mundo. El mundo tiene visiones distorsionadas, ¿verdad?, del trabajo y la forma de... Una es un endiosamiento de eso, es su carrera profesional, es obtener ese nivel tan alto, ese estatus, ese renombre, ¿verdad? Hay una idolatría detrás de eso. Y otra es la que pasa muy común con muchos trabajadores, es hacer lo mínimo y suficiente, indispensable como para que no me echen. Pero después, cuando llega la hora de la salida, ahí sí es la vida, ¿verdad? Entonces ahí sí viene el esparcimiento, el entretenimiento, lo que quieren hacer. Bueno, ninguna de esas dos formas es como el cristiano lo ve. El cristiano dice, esta es la manera en la que sirvo a Dios. En mi trabajo. Algunos tienen que cumplir un horario, otros tienen flexibilidad, algunos es algo más operativo, otro es algo más intelectual. Hay diferentes formas, pero usted está diciendo, con esto estoy glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque estoy proveyendo para mis necesidades y para las de mi familia, y porque Dios quiere ser glorificado a través de lo que hago. Estoy haciendo algo digno, sea una ama de casa, sea un cocinero, sea un conductor de taxi, sea cualquiera sea su labor, su oficio, su tarea. Debemos buscar la gloria de Dios en eso, siendo algo lícito y buscando nuestro propio beneficio personal, porque lo hacemos por una remuneración, ¿verdad? Entonces, lo hacemos con diligencia. Deberíamos buscar nuestro propio beneficio temporal siendo diligentes en ese llamado, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Debemos recordar que se debe ser fiel en lo poco para ser colocado en lo mucho. Entonces, aquello que te viene a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Si alguien tiene aspiraciones de crecimiento en aquello que hace, que lo haga con su mejor esfuerzo, con su mayor conocimiento o sabiduría para hacer esa labor. Deberíamos buscar nuestro propio beneficio temporal mediante la moderación. Eso lo vemos como un principio de la vida. Dice, el que recoge en el verano es hijo sabio. Cualquiera sea el trabajo va a requerir la moderación, aplicar la sabiduría a eso que se hace. Usted habla con los hermanos, distintos tipos de trabajo, y algunos van a decir, bueno, hay una temporada baja, pero hay que ahorrar en la temporada alta y estar preparado para cuando viene en la temporada baja, trabajar en anticipo para cuando viene la temporada alta, ¿verdad? Entonces, debemos aplicar los principios escriturales a ese trabajo, principios de sabiduría, principios de prudencia, principios de moderación. Deberíamos buscar nuestro propio beneficio temporal con una conducta discreta. Con sabiduría se edificará la casa, Proverbios 24:3. ¿Cómo es su comportamiento en su trabajo? ¿Cómo es su trato con sus pares? ¿Cómo es su testimonio? Recuerde que está glorificando a Dios, o eso es lo que debe estar haciendo, aún en su área laboral. ¿Y deberíamos acompañar todo esto con oración ferviente? La respuesta es sí. Ezequiel 36:37, todavía seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. La importancia de la oración en toda
en toda área de nuestra vida. Hablamos de la importancia de la oración en nuestro hogar, en el rol de padres, las madres, ¿verdad? En la crianza de los hijos, pero la responsabilidad laboral que tienen principalmente los hombres en proveer para sus hogares. Entonces, Dios nos llama a orar por esas áreas de nuestra vida para que como cabezas del hogar, los hombres, sabemos que hay hermanas que están quizás solas y no tienen otro medio de provisión y tienen que trabajar, pero los hombres como cabeza de hogar, orar por ese trabajo que Dios ha provisto, luchar, ¿verdad?, diligentemente para ser aplicados y fieles a esa tarea y que Dios siempre provea para las necesidades. Entonces nuestras oraciones deben también acompañar esto que es tan importante. Debemos ser justos con todos los que lidiamos. La respuesta es sí, pagad a todos los que debéis, lo que debéis, Romanos 13, 7. Noten que el cristiano debe ser una persona de palabra y alguien que honra sus deudas. Si hay alguien que no es responsable en pagar lo que debe, no está dando allí un buen testimonio cristiano. No estamos diciendo el consejo, ¿verdad? Si es sabio, si es o no es sabio comprar cosas, contraer deudas, comprar cosas a plazo, no. Eso puede ser un consejo en particular para cada situación. Pero si usted toma un compromiso, debe cumplirlo, no solo por cuestión de cómo queda delante de los hombres, sino por cómo queda delante de Dios. Pagad a todos lo que debéis. No debemos aprovecharnos de los ignorantes, claro que no. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Cómo opera este mundo? Y si pueden hacer un negocio y sacar ventaja y aprovecharse de alguien, así lo van a hacer, ¿verdad? Si pueden venderle algo que usted no tiene conciencia de lo malo que es, pero el vendedor se encargó de disimularlo todo, así lo van a hacer. Entonces, el cristiano tiene que distanciarse de esas prácticas mundanas que implican el engaño, porque detrás de eso también está el robo del pecado muchas veces, o el pecado del robo muchas veces, perdón. Dice, ni oprimir al indigente, no, para comprar por dinero a los pobres y a los necesitados por un par de zapatos. ¿Qué relata esta profecía de Amós? Alguien que se aprovechaba de los pobres en su situación, sacaba ventaja de algo que ellos podían hacer por una necesidad extrema. Más bien el creyente es caracterizado por tener compasión de aquellos que están en necesidades, no aprovecharse de las situaciones de los necesitados. Por eso dice, por el contrario, deberíamos aliviarlos. Sí, lo ampararás como forastero y extranjero. Notemos cómo aún en el tiempo de la ley, bajo el antiguo pacto, había tantas exhortaciones a practicar la caridad y la hospitalidad con los necesitados. ¿Cuánto más nosotros en el nuevo pacto, conocedores de la gracia del Señor y su maravillosa misericordia a nosotros? Deberíamos estar dispuestos a hacerlo, dice, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Esto es una responsabilidad que tenemos todos, pero mayoritariamente el Señor lo dice allí de aquellos que tienen los medios para hacerlo, porque es un poco rudo llegar al que está en una extrema necesidad y decirle, usted también tiene que dar. Sabemos que hay situaciones difíciles en las cuales alguien puede estar en mucha estrechez para practicar la caridad, más bien debería ser el receptor de la caridad. Pero muchas veces también este es pareciera ser lo común en la gente. Yo soy el que tiene que recibir, a mí me tienen que dar y yo
no tengo que dar a otro porque yo soy pobre. Esto es lo que mete en la mente algunas corrientes, ¿verdad?, de enseñanzas y políticas. Usted es el necesitado, usted es el pobre, usted le tiene que dar. No. Usted tiene que esforzarse por proveer para los suyos y tener también para compartir con aquellos que tienen necesidad. Debemos cumplir fielmente nuestras promesas. Sí, les hice jurar que harían conforme a la promesa, Nehemías 5:12. Esto tiene que ver con cumplir los votos, con cumplir todo aquello a lo cual nos hemos comprometido. Deberíamos ser fieles a lo que nos ha encomendado. Sí, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Somos administradores de los bienes que Dios nos dio, sean pocos o sean muchos, y debemos administrarlos sabiamente. ¿Está usted administrando lo que Dios le dio para la gloria de Dios? Aun cuando quizás usted dice, tengo poco, lo que usted tiene, lo que es de su propiedad. Usted tiene su casa, tiene quizás su carro, tiene alimentos, lo que tiene, lo está administrando para Dios. ¿Deberíamos devolver lo que hemos pedido prestado? Noten qué interesante, en este mandamiento, en el mandamiento del robo. ¿Por qué piensan ustedes que se liga esto de tomar prestado con devolverlo? Porque si no lo devuelve, usted se está quedando con una posición que no es suya. Y si usted dijo que lo tomaba prestado y no lo está devolviendo, usted no está cumpliendo con su promesa o con su palabra. Entonces nosotros debemos cumplir con nuestras promesas. Dice, el impío toma prestado y no paga o no devuelve. ¿Deberíamos saldar nuestras deudas cabalmente? Sí, una vez más, no debáis nada a nadie. ¿Deberíamos restituir donde se ha hecho mal? Recuerden que cuando estudiamos en Éxodo vimos algunas leyes de la restitución. Y ese es un principio que debemos tenerlo presente como creyentes. Si hemos perjudicado la propiedad de alguien, debemos tomar una responsabilidad en cómo hacerlo. No es solamente lo que pasa en el mundo, ¿verdad? En la sociedad y si hay consecuencias, no. Yo una vez le contaba, ¿verdad? De que una vez me pasó de que abrí la puerta del carro en un parqueo de un supermercado y había mucho viento y el viento me la sopló y le pegó a un carro de la par. Yo cerré la puerta y miré para todos lados y no había nadie. Pero mi conciencia me decía que había hecho algo malo, que había afectado la propiedad de otro. Entonces yo tuve que ir a buscar el guarda para decirle, vea, pasó esto. Y tuvieron que rastrear al dueño, ¿verdad? Y tuve que pagar esa reparación. Entonces esa idea es que independientemente de que nadie me vea, yo soy responsable si afecto la propiedad de otro. Entonces, si hay, en lo que leíamos en la ley, ¿verdad? Si alguien robaba, tenía que restituir. Y como era un robo, como era un delito, incluso había una pena sobre eso y tenía que poner la quinta parte, había una sanción legal. Entonces nosotros debemos ser conscientes de esta idea de la restitución. Eso es lo que entendemos a la luz de la palabra. Habrá cosas, digamos que es muy difícil decir, ¿cómo restituye, por ejemplo, a alguien que le quita la vida a otro? No puede restituir eso, ¿verdad? Pero siempre el creyente tiene que estar dispuesto a la restitución en la medida más clara que pueda para dejar en claro de que eso que había hecho estaba mal. Esperemos que ningún creyente ni robe ni quite la vida a otro, pero la idea del principio de restitución es muy importante en la Escritura. Y dice, ¿y es esta honestidad la mejor política? Sí. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Debemos pensar entonces, hermanos, que el mandamiento no robarás no solo implica en ese acto que uno le viene a la mente de un ladrón que entra, roba y se va o alguien que lo asalta en la calle, implica un montón de cosas que tienen que ver con nuestro día a día. Tiene que ver con nuestro trabajo, con ganarnos el sustento de una manera digna, siendo una vocación a la cual Dios nos ha llamado de manera diligente.
Como decimos cuando alguien va a testificar, ¿verdad? Usted le hace las preguntas de los mandamientos, ¿verdad? Dice, ¿usted mató a alguien? No, dice la gente. ¿Pero tuvo odio en su corazón? Sí. Jesús dijo que cualquiera que tiene odio es homicida. ¿Usted robó a alguien? No, pero cuando era un niño, algún menudo, algún vueltillo de algún mandado, algún borrador en la escuela, un lápiz, y algunos dicen quizás algo más también, ¿verdad? Bueno, robamos no solamente en esas cosas materiales, robamos muchas veces nuestro tiempo a Dios, de nuestra comunión con Él. Puede robar su tiempo en su trabajo, puede robar sus recursos porque no lo está usando sabiamente para la gloria de Dios, puede robar porque no le da a Dios lo que sabe que debe darle, proporciona como Dios le ha prosperado. Entonces, debemos vivir con esta política de honestidad. No es solamente decir, yo no soy un ladrón, no, es yo honro a Dios al cumplimiento de este mandamiento, pero esto tiene implicaciones. Implica cómo vivo, cómo gano los recursos, cómo los administro, cómo actúo con bondad hacia los demás. Todo eso brota de la palabra de Dios. Vamos a finalizar leyendo una vez más pregunta y respuesta. ¿Qué se exige en el octavo mandamiento? El octavo mandamiento exige procurar y hacer progresar de forma lícita las riquezas y el bienestar de nosotros mismos y de los demás. Señor bendiga la meditación en su palabra. Pasamos al receso.